Y claro, está también, estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad, Raúl? Así Correcto, es, correcto. Vamos a transmitir en vivo contigo. para que quede grabado y lo pueden ustedes volver a revisar. Claro, en cualquier momento lo puedan volver a leer, a ver y a compartir y todo. Como siempre, están invitados a participar, a hacer sus preguntas, sus comentarios. Y es que hoy vamos a tratar un tema súper, súper interesante que tiene que ver con uno de los elementos que hemos conversado, que es una de las partes más graves que tiene el turismo en general y el turismo accesible en particular para aquellas personas que no tienen las mismas posibilidades para lograr tener unas súper lindas vacaciones como nosotros solemos tener, ¿verdad? Así que voy a compartir la pantalla para nuestro taller. Por favor, confírmenme que sí se está viendo. Excelente, mi querida Eli. Ya, sí Muy está bien, todo bien, ¿no? Muy correcto. bien, ok. Entonces vamos sin más a conversar, a ver, sobre la información, la comunicación. Y es que, claro, existen varios, sí se ve y se escucha. Bueno, muchas gracias, Emperatriz, por avisarme. Eso está muy bien. Simplemente tengo aquí algún problema. Ya, ahora sí. Ya estoy yo también bien viendo. Y es que uno de los problemas de accesibilidad a las que el turista normalmente se encuentra a lo largo de su recorrido, no solamente cuando empieza a analizar y dice, me gustaría hacer un viaje, sino siempre a lo largo de su recorrido, es la falta de acceso a la información para su viaje. Hemos hablado de esto en varias ocasiones cuando hablamos de la cadena de valor del turismo accesible, pues nosotros hablamos justamente del problema que era la falta de información, en que a veces las personas no tienen la información adecuada. Como estamos hablando desde el punto de vista de los locales turísticos o de las actividades turísticas, pues es importante tener información sobre accesibilidad en nuestros lugares, tanto como en el transporte, ¿verdad? Saber que hay un transporte o no accesible, sea en el destino o sea en la localidad en la cual el turista va a llegar, pero también durante su estancia. Si es que es una persona, por ejemplo, que necesita ciertos alimentos especiales, debe conocer que hay o no hay, cualquiera de las dos cosas, ¿no es cierto? Si es que hay, qué mejor que decirlo, qué mejor que socializar, si es que si es que el local turístico tiene una carta, por ejemplo, para personas vegetarianas, por ejemplo, para personas diabéticas. Esa información el usuario necesita saber. A través de las apps, de las páginas web, de la misma información en el sitio, es necesario que conozca información del transporte, de la alimentación, de las actividades que puede realizar, de las visitas, de los eventos a los que puede asistir. Porque la información juega un papel crucial para que pueda planificar, para que pueda disfrutar en definitiva de su viaje y sobre todo produce cambios positivos en la industria turística. ¿Por qué? Porque el turista va a saber a dónde acceder, va a saber y va a poder recomendar su experiencia a otras personas, ¿no es cierto? Las brechas significativas en cuanto a la disponibilidad y calidad de la información incluyen, primero, hay falta de información relevante. Yo les invito a ustedes a analizar, por ejemplo, las páginas web, los flyers, los brochures y toda esta información de todas estas piezas comunicacionales e identificar si toda es información relevante, si realmente me sirve. En alguna de ellas me dice que es, por ejemplo, para una persona con discapacidad física o no. O dan por entendido que es para todas las personas. Y cuando la persona con discapacidad física llega, no ha sido. Es decir, la información no está completa
no es relevante para todos. También existe inadecuada presentación de datos sobre accesibilidad, ¿no es cierto? Ayer que conversábamos sobre diseño universal y específicamente sobre la forma de cómo se deben trabajar ciertos espacios, entonces nos dábamos cuenta que no siempre hay información adecuada, ¿no es cierto? Que los datos no son suficientes, que las estadísticas no se cumplen, que las normas no se cumplen. También la información tiene una brecha porque falta opciones de búsqueda. Yo, este momento, me gustaría, digamos que tengo por el momento una discapacidad visual momentánea, que algo ha sucedido con mis ojos y no puedo ver bien. Puedo encontrar fácilmente sitios accesibles que puedan permitirme llegar hasta allá con mi discapacidad. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es su experiencia sean como turistas o sea como operadores o proveedores para personas de turismo? Y otro tema importante en la información, una brecha que cada vez se está abordando en cuanto a la comunicación, es que existe ausencia de reseñas de otros viajeros. Algunos sitios muy especializados ya te piden los likes o las reseñas de cuál ha sido la experiencia del turista. Algunas otras personas ya ponen sus acuerdo o desacuerdo en los lugares y sitios turísticos a los cuales han accedido, y los demás, cuando revisan esta información, dicen, bueno, quiero ver a alguien que tenga una buena calificación, o no, este sitio no tiene una buena calificación, mejor no voy allá. ¿Te das cuenta lo importante que es tener una buena información? Muy bien, en ese sentido, pues vamos a hablar en dos momentos. El primero, el enfoque y contenido de la información, ¿no es cierto? Que pueden ser a través de artículos informativos. Por ejemplo, ustedes ven que hay varias revistas de turismo en el Ecuador. Según la estadística, dice que hay alrededor de 12 revistas de turismo especializadas en el Ecuador. O sea, que solamente hablan de turismo. Hay otras revistas que a veces incluyen un artículo de turismo, pero hablan de otras cosas. Revistas de turismo en el Ecuador parece que existen 12 sobre turismo. Entonces ahí se genera contenido, ahí se puede ver, se puede observar, se puede leer. El turista se ve motivado a conocer esos lugares, porque hay un principio en mercadeo, ¿verdad? Lo que no se expresa, lo que no se muestra, no se vende. Entonces no podemos tener nuestros productos y servicios turísticos guardados, los tenemos que mostrar. Una manera de mostrarlo es a través de la elaboración de artículos informativos o de artículos de divulgación. También están los artículos científicos. Los artículos científicos ya son parte de la academia, de investigadores especializados, tienen una forma. Y el Ecuador tiene una baja producción de artículos científicos sobre turismo. La diferencia es enorme entre la producción científica de la investigación sobre turismo que algunos países hacen. Por ejemplo, en Iberoamérica, quien lidera es España. Es uno de los países más especializados en turismo accesible. En cambio, el Ecuador está muy a la saga, muy por debajo de la cantidad de investigación científica que realiza. El contenido también proviene de la entrevista a expertos. Ayer tuvimos una entrevista a expertos y hoy tendremos otra entrevista a un experto sobre este tema, lo cual genera información, genera contenido que puede ser utilizado y sobre todo debe ser útil para la persona que lo recibe. Así que ustedes al final de esta charla me dirán si es que sí efectivamente les ha servido la información que vamos a gestionar en este taller.
Las historias de viajeros con discapacidad es súper importante porque ahí vamos a conocer de primera mano cuál ha sido la experiencia del viajero. Entonces, no podemos solamente recibir al turista y dejar que se vaya. Debemos conocer qué le pareció, cuáles son sus experiencias, qué es lo que podríamos mejorar. ¿Por qué? Porque a la final, cualquier empresa de turismo busca la satisfacción de su cliente. Al menos así lo dice en su plan de negocios o así lo dice en sus estatutos. Pero en la realidad, a veces ni siquiera hay organizaciones, empresas que ni siquiera saben cuáles son las necesidades de su cliente. Una manera de conocer las necesidades de su cliente es escuchándole, haciéndole preguntas, invitándole a que nos cuente sus historias, y qué mejor que las escriba, porque el momento que las escribe, las deja impresas, tanto para la persona que ese momento va a leer, cuanto para que se difunda a más personas. Entonces, las historias de viajeros es una actividad que debería estar involucrada en cada una de las actividades de las empresas de turismo. Tanto así como las reseñas de destinos accesibles. Recordemos, lo vimos en talleres anteriores, que una cosa es el local turístico, es el lugar en el cual la persona va y, por ejemplo, va a comer, o se va a hospedar, o va a caminar, va a hacer una actividad de ocio, o va a hacer una actividad cultural, por ejemplo, un museo, etcétera. Esas son localidades. En cambio, destino incorpora diferentes servicios en un espacio geográfico. Por ejemplo, en un pueblo, voy a poner un ejemplo práctico, que es la primera ciudad accesible en el Ecuador, que es Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua, fue catalogada así. Entonces, ese ya es un destino. ¿Por qué? Porque se unen los diferentes operadores y proveedores de servicios turísticos, se unen en una relación, en un compromiso entre ellos para orientar al cliente que tenga una discapacidad. Por ejemplo, el hotel le va a recomendar dónde encontrar transporte. El transporte le va a recomendar dónde puede alimentarse. En el restaurante le van a recomendar dónde puede ir a una actividad cultural. Es decir, se convierten en un destino accesible en la participación de todos ellos. Y gracias, Marlon, tus preguntas son siempre tan bienvenidas. Nos pregunta, en el caso de personas con discapacidad auditiva y visual, ¿cómo sería la información turística? Qué excelente pregunta, porque ahí tú estás interponiendo varias de las cosas que estamos conversando. La primera es el conocimiento del cliente. Si conozco que va a llegar hasta el restaurante una persona con cual, o mi local se está orientando a recibir a personas con discapacidad visual, por lo menos deberé tener un menú en braille para que la persona pueda leer, o algún apoyo técnico, así se llaman, ¿no? Apoyos técnicos, para que pueda, por ejemplo, escuchar en lugar de leer, porque la persona no va a poder leer, entonces tiene que percibir a través de sus otros sentidos, sea el sentido del tacto, como sería el braille, o sea una ayuda técnica auditiva para que pueda escuchar lo que se trata el menú. En esta parte de ayudas técnicas, que la próxima semana vamos a tener un taller específicamente de ayudas técnicas, algo que te ayuda muchísimo ahora a través del uso del teléfono celular es la utilización de los QR, ¿no? De estos códigos QR, en donde la persona simplemente tiene que, con el teléfono, acercarse a un QR, puede hacerlo el familiar que le acompaña, y escuchar cuál es el menú, por ejemplo. ¿No es cierto? Muy bien. Y para personas con discapacidad auditiva, pues
favorecer la lectura con letras grandes si es que tiene alguna deficiencia visual, pero en general si tiene un problema auditivo, la persona puede ver, lo que no puede es escuchar, ¿no es cierto? Entonces existen igual diferentes ayudas técnicas, bucles que se llaman para que pueda tener una mejor percepción de lo que está viendo. Otro contenido importante en la información es los consejos prácticos. Es decir, justo lo que nos está preguntando Marla. ¿Cómo le decimos nosotros que ya puede, qué es lo que puede pedir? O que tenemos un menú braille. Le tenemos que dar el consejo, decirle, mire, aquí tenemos un menú, solicite para que usted pueda leer, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ayer cuando hablábamos de la importancia de los baños accesibles, el experto nos decía, a veces llega una persona con una discapacidad y ni siquiera hay un buen letrero, una buena señalética de dónde están los baños o cómo utilizar el baño, que a veces es necesario. Les voy a poner un ejemplo todavía en el uso de baños y eso no es solamente para personas con discapacidad. Hasta en su casa, en el lugar turístico donde quieran, revisen si es que hay una señalética adecuada para saber cuál es el agua caliente y cuál es el agua fría. A veces las personas que no conocen, van por primera vez y a veces no saben cuál es el agua caliente, cuál es el agua fría. Y gastan una cantidad de recurso energético como es el agua, que además es tan necesaria para la humanidad, en tratar de identificar cuál es la que tiene la temperatura que se está buscando. Entonces, la importancia de la señalética, de los que a la final son consejos visuales que se les ofrece a las personas, inclusive si fueran con otro idioma. Si viene una persona que tiene otro idioma que es diferente al que manejamos y tiene una señalética para conocer dónde, por ejemplo, está el baño o dónde, por ejemplo, solicitar el menú, bien lo podría hacer con una señalética, con unos iconos, con una gráfica adecuada, y entonces esa ya no sería discriminatorio para la persona que accede al lugar turístico. Adicionalmente, el desarrollo de guías de viaje. Eso es súper necesario para poder un momentico que nos está conversando nuestra expositora. Que ya creo que se está incorporando. Las guías de viaje ayudan muchísimo justamente a orientar el destino. Por dónde el turista tiene que ir, por dónde puede ir, dónde puede encontrar los diferentes servicios turísticos y en este caso de accesibilidad. ¿Cuáles son los elementos que le van a ayudar en el camino? Para eso las personas, quienes hacen la comunicación, quienes desarrollan el contenido de la información, deben generar o conocer perfectamente la ruta por la cual el turista va a llegar hasta la localidad y sus alrededores, su entorno. Muy bien. ¿Alguna pregunta en este caso en enfoque y contenido? Para resumir, los locales turísticos que buscan ser responsables ante las personas que tienen necesidades especiales deben desarrollar un contenido amplio, directo, claro y comprensible para que los turistas puedan realmente acceder a los servicios que ofrecemos. Es importante definir ya en la práctica, en el contenido, qué temas vamos a tratar, cuáles secciones vamos a tratar.
Por ejemplo, la revista Lazos Inclusivos de la Universidad Católica, en su primera edición, tiene 4 temáticas. La una que se refiere a aquellos artículos que tienen que ver con el turista en sí mismo, es decir, las reseñas de turistas o los consejos para turistas, o etcétera. Otra temática, en cambio, que se refiere a las actividades turísticas. Por ejemplo, si existe un local que ofrece accesibilidad en sus servicios o cuáles podrían ser los elementos que deben considerar los locales turísticos como la capacitación. Una tercera sección que tiene que ver con sus aliados. ¿Con qué aliados estratégicos desarrolla la investigación y por qué es importante su participación? ¿Qué es lo que ellos ofrecen para que el turismo accesible sea difundido en nuestro país de una manera más especializada? Yo les decía que hay 12 revistas en el Ecuador sobre turismo, en turismo general, pero sobre turismo accesible solamente hay esta, la revista Lazos Inclusivos, que es la primera revista que empieza a hablar sobre turismo accesible. Sin embargo, se puede encontrar información sobre accesibilidad en algunas partes. Por ejemplo, en la guía virtual de turismo accesible que maneja FENEDIF, la Federación de Discapacidades Físicas, aquí en el Ecuador. Muy bien. Otro elemento importante que hay que definir en la estructura del contenido para poder dar a conocer la información turística es la modalidad. O sea, que podemos tener diferentes modalidades. A veces podemos tener una modalidad impresa. Hay, por supuesto, información como todo el material que la empresa necesita imprimir para que los usuarios, las personas de interés, puedan llegar hasta el lugar. Las tarjetas de presentación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. También tenemos que pensar en que ahora, con el desarrollo de las tecnologías, entonces tenemos muchísimo de una modalidad digital o virtual, ¿verdad? Digital cuando estás sobre diferentes dispositivos electrónicos que pueden acoger información, y virtual cuando esto se desarrolla sobre la nube, sobre el Internet. Y es muy importante identificar los elementos visuales. Ojo, que las fotografías, ilustraciones, diseños tienen que ser propios, porque aquí corremos mucho el riesgo de tomar propiedad intelectual que no es la nuestra. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener la gratísima oportunidad de conversar con una experta. Ella se llama Margarita Izquierdo. Es DIRCOM. DIRCOM significa que es directora en comunicación. Ese es un nivel que tienen muy alto las empresas. Y es porque ella tiene más de 12 años de experiencia, tanto en editorial como en comunicación. Ella ha trabajado en toda la cadena de producción editorial, que normalmente tiene que ver con la investigación, con el levantamiento de información, con la redacción del contenido, la corrección de los textos, la planeación de la editorial, la impresión, la distribución. Ella ha trabajado tanto para medios de comunicación escrito y en varias instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, fue directora de la Empresa Pública de Servicios Aeroportuarios en comunicación. Y también en proyectos emblemáticos como el Plan Nacional del Buen Vivir y de Floricel. O sea, vamos a hablar con una experta en el tema. Hola Margarita, qué gusto y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Elizabeth, gracias por esa amable y generosa presentación. espero poder responder todas las dudas que puedan tener. Y gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre cómo hacer una revista, así que voy a presentar eso, ¿no? ¿Cómo hacer una revista? ¿Qué nos puedes comentar, Margarita? Primero, ¿por qué es importante hacer una revista? ¿Por qué es necesaria la información y la comunicación? Bueno,
Como tú bien decías hace poco, hay muchos medios como para publicar una revista. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Pero una revista siempre pertenece a un medio de comunicación escrito y es una herramienta muy poderosa porque te permite llegar a un público muy amplio. Además de que perdura en el tiempo, ¿no? Una revista por lo general tiene su versión impresa o está en una versión digital y perdura en el tiempo y siempre la gente podrá regresar a este documento que tiene un contexto, que tiene un orden, que tiene un consejo editorial muchas veces que respalda la información que se presenta en esta revista. Entonces siempre queda como una guía o como una herramienta para que las personas puedan regresar a ella. Muy bien, excelente, Margarita. Y entonces, ¿cuáles son las partes que tiene una revista? Chévere. Elizabeth, tú me vas a ayudar con la presentación, ¿verdad? Ok, Sí, nos vamos a quedar un ratito. Sí, gracias, la veo. Nos vamos a quedar un ratito en esta primera lámina, que son los pasos para la creación de la revista. Vamos a hablar de una manera un poco general debido al tiempo. Voy a tratar de tapar los puntos más importantes, pero bueno, es un proceso, ¿no? La creación de una revista es un proceso conceptual, no solamente eso, sino necesita siempre una periodicidad para hacer una revista. Entonces, bueno, el paso 1 lo he descrito como preguntas claves. Es importante que si tenemos el interés de crear una revista, nos preguntemos cosas como ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la necesidad que yo quiero cubrir al crear una revista? ¿Es una revista institucional, por ejemplo? ¿Quién forma parte del consejo editorial? ¿A qué público deseo llegar? Esta es una pregunta importantísima que se va a ver en toda esta cadena. ¿Cuál sería el formato? ¿Sería digital? ¿Sería impresa? Si es impresa, es súper importante y a veces es un factor que a veces dejamos de lado. ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo se va a imprimir y cómo se va a distribuir? Porque pasa muchas veces que empresas o instituciones crean una revista, pero no han pensado este paso y esto es importantísimo porque si no te quedas con todo el material. Entonces, para la planeación es indispensable pensar en esto y como les había dicho antes, ¿cuál es la periodicidad? Entonces, yo creo que con estas preguntas podríamos como plantearnos el paso 1 o la etapa 1 para la creación de la revista. El paso 2 es qué tipo... Si tienen alguna pregunta y me desean hacer con gusto. Yo quería preguntarte, Margarita. Claro. Dijiste algo súper importante, ¿no? Que no solamente es cuestión de hacer la revista e imprimirla, sino saber a dónde se va a distribuir. Eso significa tener, me corriges, por favor, tener claro el número de ejemplares que podrían distribuirse para poder saber, ¿no es cierto? Y tú, ¿qué es lo que nos responderías en cuál es el número adecuado? ¿Hay un número adecuado? A ver, podríamos tomar algunas cosas, algunos puntos que hay que considerar. El presupuesto es muy importante porque la impresión requiere de un presupuesto un poco elevado. Número 2, la logística, que también requiere de un presupuesto. Y número 3, depende, porque tú tienes un público al que quieres llegar. ¿Qué tan amplio es tu público? Es por eso que es importantísimo hacer un mapeo, ¿no? No voy a inventar, no lo sé. Con esta revista quiero llegar a las universidades, quiero llegar a las escuelas, quiero llegar a las instituciones públicas. Y comienzas con un mapeo. ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Cuánta gente se podría interesar? Etcétera, etcétera. Entonces es un proceso muy amplio. Esto te dará el parámetro de cuál es el número adecuado del tiraje, que es el número de ejemplares que van a imprimir. Entonces, bueno, es por eso que la planeación es tan importante para que una revista tenga, sobre todo que sobreviva en el tiempo, ¿no? Y tenga permanencia. No sé si pude responder tu pregunta. Sí, muchas gracias. Continuemos, por favor. Ok. La siguiente etapa es el tipo de revista. Esto es importantísimo también. Yo pretendo tener una revista informativa, por ejemplo. Pretendo tener una divulgativa,
una de entretenimiento, porque esto te va a dar el parámetro para los siguientes pasos que vamos a ver adelante. Entonces, hay que identificar claramente. Luego, el paso 3 o la etapa 3 es la estructura de la revista. Esto facilita la gestión sin duda. Siempre sabes cuántos artículos y páginas de contenido necesitas para llenar cada número. También tendrás algunos temas habituales que tienes que cubrir normalmente. Y para esto, la propuesta es dividir en una tabla de contenidos. Yo he hecho una propuesta en base a hacer una revista de turismo accesible. Entonces, ¿qué aspectos o qué estructura básica yo pensaría para esta revista? Sería, por ejemplo, actualidad, podríamos poner algo, que sería lo uno, podríamos poner algo de tecnología, por ejemplo. O cosas actuales, no sé, algo legal, porque aquí hay un sustento legal en cada acción o en cada, que respalda al consumidor o la Defensoría del Pueblo también, por ejemplo, o qué artículos de la ley sustentan ciertas acciones. Otra que se me ocurre podría ser lugares icónicos, por ejemplo. Otra podría ser testimonios de éxito, de turistas que hayan venido. Otra se me ocurre tips de viaje o las ayudas técnicas que nos comentabas. Y más o menos, ¿no? Entonces yo puedo estructurar la revista como en temas grandes que vayan a ser siempre como el marco de lo que voy a presentar en cada ejemplar. Aquí es súper importante también en esta etapa que es la estructura, el diseño. Como les había comentado, se requiere de una planificación amplia, es importante tener un boceto. Es decir, esto es un boceto de la maqueta es como la estructura en donde vamos a montar las páginas, cuántas páginas va a tener, cuántas va a ser de editorial, cuántas páginas va a tener del índice. Bueno, no me quiero adelantar mucho, pero más o menos de eso va. Voy a utilizar gráficos, voy a utilizar fotografías, cuál va a ser la tipografía, cuál va a ser la línea gráfica, cómo va a ser qué quiere decir el estilo visual y de redacción. Es por eso que es súper importante tener estilos, no solamente en lo visual, sino también en la redacción. ¿Cómo se va a redactar normalmente los artículos? Van a tener siempre una misma línea, van a estar en tercera persona, etcétera. O sea, es algo un poco general. Y la cuarta etapa, que es importantísima, que es el financiamiento, que es un poco lo que hablábamos anteriormente. No sé si hasta aquí tal vez algún comentario. Marlon nos ha hecho una pregunta que dice, frente a la situación, pero yo le agradeceré a Marlon que nos explique mejor su pregunta, porque dice, frente a la situación que se vive, tanto local como internacional, ¿qué tipo de texto de revista se podría utilizar? Marlon, si nos comentas tu pregunta, por favor. Marlon, no, si nos estás hablando, no te escuchamos. Marlon, ¿nos puedes, no, tal vez no puede hablar, pero por eso nos ha escrito y dice qué tipo de texto. No sé qué decir. ¿Tú, Margarita? A ver. Marlon, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Bueno, esperemos un ratito más en todo caso, ¿ya? Sí, podríamos retomar el caso si fuese necesario. Okay. Sí, pasemos a la siguiente lámina. Ok, ahora a mí me gustaría enfocarme un poco más en la estructura de la revista. Perdónenme un ratito, se me borró la pantalla. Ya, ok. Ya tienes. Sí, ya la tengo. Ok, yo le he dividido a una estructura en una revista en 8 partes. Entonces, la primera sería la portada. No importa el tipo de revista que sea impresa o sea digital o sea virtual, como la decías hace un momento, la portada es fundamental. La portada es el rostro de la revista.
La función de la portada es siempre despertar el interés por el contenido. La fotografía tiene que estar siempre relacionada también y es de estrella. Es decir, si tengo un artículo al cual yo le quiero dar mayor impulso, es súper importante que esta fotografía vaya ligada al titular de este artículo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la portada es fundamental. Pienso que la portada debe tener algunos elementos importantes que no debemos dejar de lado. Por ejemplo, el logotipo de la revista siempre tiene que estar en un lugar visible y por lo general en el mismo lugar, que es la parte superior de la tapa. La información permanente. Es decir, si es una revista, siempre vamos a tener qué número de el tiraje o la fecha en la que salió, qué número de revista es, por ejemplo. La editorial, la edición, qué edición es. También es muy importante saber seleccionar una fotografía o una ilustración, ya que es el elemento central. Consiste en que destaque y que dame la atención, como lo decíamos antes. El titular es uno de los aspectos en los que piensas. El titular tiene que siempre estar ligado a la temática central de la revista. Es decir, siempre tiene que estar, en este caso, en algo de turismo accesible. Como estructura número 2, había puesto páginas de cubierta. Las páginas de cubierta se ubican justo después de la portada. Muchas veces aquí se ubica la publicidad o las colaboraciones, porque en ocasiones las revistas son financiadas por alguna institución. Entonces aquí es muy importante que vaya esa información. Luego tenemos la carta del editor. Una revista, cuando tiene un consejo editorial, tiene más credibilidad, tiene más impacto, tiene más sustento, porque además tiene más miradas. Los temas que se vayan a publicar pasan por muchos puntos de vista y se eligen o se modifican, lo cual enriquece siempre una revista. Entonces, el editor realiza esta carta y es el representante del consejo editorial. A través de esta carta se da la bienvenida con un mensaje escrito, es una introducción donde se va a explicar brevemente el contenido de la revista y también se puede incluir reflexiones sobre los temas que cubrirán este ejemplar. Tenemos como punto número 4 las cartas a los lectores. Esto es opcional. Esto es depende de si se recibe este tipo de información. Es decir, ¿se recaba información de los lectores? Si fuese así, se podría incluir una sesión donde estén estas cartas. Luego tenemos pues, el índice. El índice en una revista es súper importante. Ya sea igual, en la digital o en la impresa es muy importante porque te ayuda a organizar el contenido y se colocan los nombres de los artículos o las editoriales más importantes con el respectivo número. Ustedes ya sabemos que cuando es digital también te permite linkear, es decir, le haces clic y te mandará directamente al artículo de tu interés. Los diseños varían mucho, recuerdo la temática de la revista, es decir, cuando es una revista un poco más científica, tal vez el índice es únicamente un listado. Pero tal vez si es una revista que desea llegar a un público tal vez no tan especializado, un poco más ciudadana, se podría hacer de una manera más creativa y visual. Como número 6 tenemos el directorio o pie de imprenta. Esto es muy importante, porque en este espacio se colocan los datos de las personas involucradas en la producción de la revista. La gente que trabajó en la redacción de los textos, el diseño, el editor, y también los encargados de la imprenta o del marketing digital en el caso de ser digital. Tenemos a continuación los artículos. Bueno, los artículos son sin duda la parte central de la revista y siempre se tienden a poner los artículos, es decir, su texto se complementan con elementos visuales como fotografías o gráficos. Deben tener siempre un diseño coherente y la cantidad y la longitud de los artículos será en base al objetivo que tenga la revista, el número de páginas, las decisiones del editor, etc.
Algunas revistas, o lo que se suele hacer para que sea un poquito más atractiva, es intercalar el contenido entre los artículos más cortos y los artículos más largos, para que la lectura sea mucho más ágil. Ahora, punto importante es que si somos responsables de la redacción del contenido, es indispensable y fundamental que dominemos la escritura, así como también tengas una excelente ortografía y gramática. Es decir, las revistas sí pasan por un proceso de corrección de texto y corrección de estilo, que incluye revisión ortotipográfica, pero el corrector lo que hace, su función es justamente eso, ¿no? Corregir que los signos de puntuación estén adecuados, tal vez cambiar algún orden, pero no eres el redactor. Es decir, no podemos modificar demasiado lo que ha escrito el articulista. Se puede un poco como mejorarle, darle una mejor forma. Entonces, es importante que a pesar de que se revise el texto más adelante, la persona que escriba tenga nociones importantes de ortografía y gramática. Existen unos manuales de estilo que se recomienda también compartir con las personas que vayan a redactar estos artículos, donde se define la voz y el tono de los textos. Se colocan ejemplos de las buenas prácticas a replicar en los artículos. Este manual, como les decía, es importante porque le ayuda a delegar la redacción a otras personas, asegurándote como consejo editorial que mantengan el estilo de redacción que tú has elegido para tu revista. Y por último, tenemos la parte posterior, que son las contraportadas, donde se coloca, previo a la contraportada, donde se colocan los artículos pequeños, o noticias puntuales, o columnas específicas, pueden ser tips, por ejemplo, también muchas veces se puede permitirle un espacio a algún articulista invitado o que tenga un rol muy importante en el ámbito, en este caso del turismo, etc. Como habíamos hablado, que es muy importante la financiación de la revista, es importante también topar los anuncios publicitarios. Esto es lo que le va a hacer en el caso de que sea una revista que necesite financiamiento, va a hacer que sea rentable. Es importante tener en cuenta que estos anuncios tienen que ser coherentes con el público objetivo y el contenido que yo voy a compartir en la revista. Necesitan ser impactantes, tener muchos colores, atraer los ojos del lector, y el formato y el tamaño pueden depender y variar según el costo. Es decir, que para esto debe haber una planeación de ventas también. Lo importante de las revistas digitales es que estos anuncios pueden ser interactivos. Entonces, hay muchos formatos dependiendo del tipo de revista que nosotros deseemos presentar. Ahora, sigamos, por favor. Voy a leer dos apreciaciones que nos están compartiendo Kevin, que dice, hay que saber dónde publicar, porque también hay revistas fantasmas donde se publican artículos, entiendo que no de buena calidad o que no son bien elaborados, y eso es un factor muy malo. Eso es lo que nos dice Kevin. De acuerdo. De acuerdo, ¿no? Y también sabes que Elsa nos pregunta, bueno, esta tal vez puedo responderla, porque dice, un trabajo de titulación universitario, ¿se puede trabajar como tema para una revista científica? Por supuesto que sí, porque justamente la revisión bibliográfica o el desarrollo de lo que estamos conversando, cómo ofrecer el contenido especializado, en este caso de turismo accesible a través de un canal de comunicación como es una revista, es un buen tema de titulación porque puede responder a una pregunta fundamental, importante, y que tenga impacto social, impacto económico, impacto ambiental, y por supuesto puede ser un trabajo de titulación. Sí, pero permíteme ahí una observación. Sí, es correcto. Sin embargo, para ser publicada en una revista,
sí debe pasar por el ojo de un corrector de estilo, porque se requiere cambiar el formato. Nunca no se puede subir tal cual. Tiene que adaptarse técnicamente a las exigencias de la revista, en este caso una revista científica. Entonces sí se lo puede hacer, pero necesita este proceso, ¿no? Este proceso de adaptación, digamos. Muy bien, continuemos. ¿Cómo redactar un artículo? Bueno, esta es la parte que más nos entusiasma. ¿Cómo redactar un artículo? A ver, como yo les había dicho al inicio, es complicado, se lo hace, pero luego requiere de mucho trabajo, entonces es como complicado no conocer el público. Yo quiero insistir en que cada vez que como redactor vas a sentarte a hacer un trabajo, tienes que conocer a quién va dirigido el texto que vas a redactar, porque eso ya te marca una pauta, un camino a seguir. Entonces, me gusta mucho hacer hincapié en esto porque a veces este primer paso no se da y luego vemos muchos errores en la construcción del artículo. Es importante también conocer el formato y poderlo poner como en un esquema mental. Es decir, no está escrito en piedra y es decir, voy a escribir un artículo determinado y tiene que decir esto y esto. Muchas veces al momento de escribir un artículo, perdón, tú vas viendo que podrías complementar con otra información. Entonces, no todo está escrito y no puede salir de un parámetro. Necesitas tener un esquema mental, pero también necesitas, con el tiempo vas afinando ese ojo para ver en dónde podrías aumentar información relevante o si eso te podría llevar a algún otro tema que va a enriquecer el texto. El número uno, y vamos a encontrar en todo lado que el punto número uno es el título. En realidad, y creo que es como si en el momento de ver un artículo, lo primero que vas a ver es el título. Entonces sí es importante enmarcarte en algo, ¿no? Es decir, voy a hablar de ayudas técnicas que habíamos comentado hace un ratito con Elizabeth. Ayudas técnicas. Puedes tener el tema presente, pero el título lo recomiendo siempre hacerlo al final. Es decir, cuando ya haya elaborado todo el artículo, regreso al título y pongo un título atractivo. Los títulos, por lo general, tienen un aproximado de 8 palabras. No se utilizan palabras negativas, es decir, la propuesta es siempre hacerlo positivo. Y los títulos nos llevan punto. Entonces es importante también considerar eso, ¿no? El título nunca lleva punto. Luego tenemos el resumen. Tenemos la introducción y los antecedentes. Tenemos la propuesta, los resultados y las conclusiones, y la bibliografía y las citas. Esto es lo que creo que alguien está con el micrófono prendido. Adelante. Ya, entonces aquí, en todo esto debemos ver quiénes van a ser los autores, la institución, cómo va a ser el resumen, si tenemos palabras clave, las introducciones, los materiales, los métodos, si voy a tener un resultado, una discusión, una conclusión, una referencia bibliográfica. A ver, esto es un esquema general. No me gustaría detenerme tanto en esto, quisiera pasar a la siguiente lámina porque nos va a dar la pauta de cómo voy a porque esto, cómo voy a cumplir con este esquema. Entonces, tenemos los canales para la elaboración de un artículo. Quisiera un poco más detenerme en esto. He pensado, y como una propuesta para la revista Lazos Inclusivos, a mí me parece que lo óptimo, y es una propuesta, sería enfocarse en entrevistas, en investigación, en talleres o charlas de expertos. Es decir, cuando yo voy a hacer una entrevista a una persona y conozco que de ahí va a salir un artículo, yo voy direccionando las preguntas. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero conocer tomando en cuenta quién es la gente que me va a leer? Y también ya conozco más o menos cuál es la extensión del artículo que voy a tener. Las preguntas sí pueden ser
Las iniciales podrían ser preguntas un poco más abiertas, luego tal vez podría elaborar preguntas más cerradas como para ir logrando mi objetivo. Y muchas veces cuando una entrevista está elaborada y planificada correctamente, ya el trabajo de redacción del artículo es bastante sencillo. Entonces es súper importante pensar bien las preguntas, que no sean muchas preguntas. Recomiendo que para un artículo de tal vez unas 3,000 o 4,000 palabras se podrían hacer unas 5 o 6 preguntas nomás. Y en el caso de que queden puntos importantes durante esta entrevista, se podría ahondar un poco más. Por eso sé que es importante afinar el ojo y ver dónde hay posibilidades de poder ampliar los textos. Tenemos luego la investigación. Esto es otro medio para elaborar un artículo, es importante, pero para esto es, como digo, necesito tener claro quién me va a leer, qué quiero transmitir, por qué me interesa este tema, y de ahí voy a recabar mucha información. Nos pasa muchas veces en la investigación que como se recaban muchos números, muchos datos o tablas, se queda sin un cierre el artículo, porque la información queda como, bueno, estadísticamente nos dice esto, tal institución o el INEC, pero yo no voy a tener un artículo de calidad si no lo logro cerrar. Es decir, ¿de qué me sirve toda esta información? ¿Es información relevante para la persona que va a leer? Si yo estoy tal vez, este artículo lo va a leer un académico, ¿cuánto le va a servir? Pero si lo va a leer un turista o un cuidador de una persona con una discapacidad, ¿realmente estos datos son importantes? ¿O va a parecer, o va a ser aburrido y va a perder interés y valor? Entonces es muy importante que tengamos como que nosotros la idea. Tú eres el dueño del artículo, tú puedes llevar el artículo por el camino que tú desees. Entonces es importante, cuando vas a investigar, hay que leer mucho, hay que buscar muchas fuentes, hay que ser muy cuidadoso con la citación de fuentes también, como lo dijiste anteriormente, pero hay muchísima información. Entonces, solamente, y muchas veces me dicen, pero ¿cómo empiezo? Yo creo que si tú tienes claro qué es la idea principal que quieres transmitir con este artículo en base a una investigación, vas a poder desglosar poco a poco los otros temas y como dije al inicio, hay que abrirse a la posibilidad de que tal vez el artículo pueda tomar un camino diferente al que tú tenías en tu cabeza, siempre y cuando haya coherencia entre los párrafos o las partes del artículo. Otra forma muy importante para levantar información, digámoslo así, para la elaboración de un artículo son los talleres o charlas de expertos. Es una manera bastante sencilla, digámoslo así, de elaborar un artículo, porque las palabras no son tuyas, las palabras son del experto. Entonces se puede contextualizar de alguna manera en que tampoco está escrito en piedra, es un punto de vista de un experto que tiene esta visión o este conocimiento. Entonces no tiene que estar bien o mal, solamente tiene que estar bien redactado. Esos son como los 3 puntos más importantes el momento de escribir un artículo, de cómo se puede recabar la información. No sé si aquí, Elizabeth, tú tienes alguna pregunta. Más bien para las demás personas, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Es algo que les motiva? ¿Y cuál es la importancia de escribir un artículo? ¿Alguien nos quiere compartir? Y no solamente un artículo, sino en general la información sobre nuestros lugares, ¿no es cierto? Los lugares turísticos en los que estamos. ¿Qué te parece, Catherine? Tal vez nos quieres comentar algo. Bueno, parece que aquí tenemos en el chat Erika Carpio nos dice que está excelente tu charla. Ay, muchas Continuemos gracias. entonces. Muy bien, Margarita. Yo quisiera preguntarte,
con todo esto que tú has mencionado, ¿cuál sería el siguiente camino, verdad? El siguiente paso. Te hemos escuchado con mucha atención. De mi parte, sí, te agradezco que hayas participado. ¿Cuál sería el próximo paso que deberían hacer las personas? El siguiente paso Para para... empezar a escribir. A ver, yo creo que el gusto por un tema en particular, o el conocimiento de un tema particular, o el interés por compartir con los demás, ya es yo no sé si es el paso siguiente, pero creo que es el paso inicial y es el motivante para escribir. Yo, en mi experiencia, puedo decir, y es un tip que bueno que me lo dices, Elizabeth, porque me había olvidado de decirlo en la presentación. Como comunicadora, pienso que un artículo que tiene impacto en las personas es el que puede topar la emoción, puede transmitir cierta emotividad, cubrir una necesidad, topar el lado humano. No importa si vamos a hablar de leyes, por ejemplo. Yo creo que, voy a poner un ejemplo, que leyes que es un tema así como muy esquematizado y muy rígido, porque la ley es tal cual y no se la puede cambiar. Mi recomendación para la gente que escriba es siempre ponerle el lado humano, el lado emotivo, y sin duda va a ser un artículo que tenga impacto en el lector. Y así nos dice Kevin, ¿no? Kevin dice que es muy importante establecer artículos ya que nos fomenta diversos logros en un futuro. Y el mejoramiento de oportunidades, porque escribir un artículo, sobre todo si es científico, como Byron Libisaca nos dice que él sí ha hecho publicaciones científicas, entonces es una experiencia muy linda. ¿Por qué? Porque uno logra resumir el conocimiento que va logrando a medida que va investigando, ¿verdad? Sí, es Así es, verdad, mi estimada así es. Margarita. Por esa razón es que tenemos nosotros la revista Lazos Inclusivos. Esta es una revista de la Universidad Católica. No publica artículos científicos, puesto que el público de los artículos científicos es diferente. Lo que Así es. intenta es publicar artículos de divulgación, que se llama. Estamos en la segunda convocatoria, es decir, todos ustedes están invitados a escribir un artículo para esta revista, que tiene una extensión de por lo menos unos 2000 palabras. Eso es alrededor de 5 o 6 páginas, ¿no es cierto? Y lo importante es que tenga los elementos que tú mencionaste, Margarita. Es decir, que sea un artículo que obedezca a una investigación, no una investigación profunda, científica, me refiero, puesto que la investigación científica conlleva una metodología y unos elementos distintos a los que estamos conversando, que tenga un resumen, que tenga palabras claves, que tenga una metodología de cómo utiliza, que haga referencias a bibliografía o a personas o a temas formales, oficiales, ¿no es cierto? Que tenga unas conclusiones, como tú dices, que pueda cerrarse el artículo. Así que todos están invitados a escribir. Para eso pueden escribirnos a nosotros. Ya hemos compartido nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico a través del chat, y les podemos enviar las bases para que escriban sus artículos y que hagan ese primer paso, que se arriesguen a dar a conocer lo que están viviendo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de su servicio local turístico, de su producto, o de su experiencia que tienen con personas, con los turistas que tengan, que necesiten accesibilidad? También es importante generar material gráfico, por ejemplo, fotografías, videos propios, ¿no? Porque, claro, en el Internet nos podemos encontrar un montón de información, pero no es nuestra, ojo, no es propiedad nuestra, y eso nos puede traer problemas legales. Ojo, la próxima semana en nuestros talleres tendremos un tema de normativa sobre turismo accesible, ¿verdad?
Así que en nuestras redes sociales o en nuestro correo electrónico que le voy a pasar este momento para que veamos, respondiendo a la pregunta que nos hacen, la próxima semana continuaremos con nuestros talleres, ¿no es cierto? Y aquí tienen ustedes uno de nuestros correos electrónicos, lazos.inclusivos@gmail.com, en donde pueden solicitarnos las bases para que puedan escribir sus artículos. Esos artículos son receptados en la revista, son leídos por diferentes personas, van a ser revisados, van a tener tal vez observaciones, sugerencias. Si el artículo cumple las características que el comité editorial así lo ha decidido, entonces puede ser publicado. Estamos hablando en esta convocatoria de artículos sobre un modelo virtual, es decir, van a ser sobre revista digital. Más los mejores artículos que este año se presenten van a ser premiados en una revista impresa sobre turismo accesible en Ecuador. Eso ya es, como decía Margarita, otro nivel, ¿no es cierto? Eso va a tener otras características. Así que, estimados amigos, les agradezco que hayan asistido a este taller. A Margarita por su tan importante colaboración en abrir, en decirnos cómo escribir un artículo sobre turismo accesible. Por supuesto, a Raúl, gracias porque tanto ha compartido en el chat las redes de la revista, cuanto el link para registrarse, por favor, el día de hoy, para que al final de la semana puedan recibir su certificado del Ministerio de Trabajo, que es el que está pues apoyando a estos talleres. Así que no se olviden de llenar el formulario. Y si Raúl, ¿te parece? ¿Qué tal si nos tomamos una foto? Sí, por favor. Muchas gracias por su participación, mis estimados, mi estimada Margarita. Gracias por socializarnos estos conocimientos. Y prendamos un ratito la cámara, por favor, un minutito nada más para el registro fotográfico, el agradecimiento que se lo va a hacer el fin de semana en redes sociales por participar en este evento. Esperemos a ver que puedan prender un ratito más las cámaras. A la cuenta de 3, pues me regalan una pequeña sonrisa, por favor, y si están de sería acuerdo ya. con el... Eso, con el exacto, taller. si estamos de acuerdo, a ver vamos a ver, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muchas gracias, mis estimados, gracias por compartir con nosotros. Nos vemos el día de mañana con un nuevo tema. Les esperamos, cuídense.